Corría el año 1958 cuando a Sauntry y Knudson se les ocurrió, después de realizar una polipectomía que a ellos les pareció que era un pólipo degenerado maligno, hacer un tatuaje con tinta china azul. Y así nació el tatuaje endoscópico, que ha llegado hasta nuestros días como una de las formas de identificar el sitio que queremos guardar para después, o una lesión que queremos poder localizar luego en una endoscopia de seguimiento. Entonces, el tatuaje endoscópico sirve básicamente para, si vemos una lesión que nos sugiere que ya sea un tumor o un pólipo que queremos poder localizar en un segundo tiempo, dejar una marca en la submucosa, y esto es muy importante, la submucosa, para poder identificarla luego endoscópica o quirúrgicamente. Porque el tatuaje endoscópico debería servir básicamente para marcar lesiones malignas que queremos que luego el cirujano encuentre durante la laparoscopia. Para marcar lesiones benignas hay que utilizarlo con mucha prudencia y hay que saberlo utilizar bien, ahora lo veremos, porque puedes producir más daño que beneficio, y realmente hay mucha gente que tatúa mal y tatúa sin una lógica. La principal idea de realizar un tatuaje endoscópico es marcarle al cirujano para que por la laparoscopia pueda encontrar un pólipo que esté en un sitio que probablemente le pueda generar problemas, bien porque sea un sitio que nosotros endoscópicamente no podemos precisar, o bien porque sea una lesión pequeña que el cirujano no la va a poder ver, porque en la época que vivimos de la laparoscopia los cirujanos tocan con las pinzas de la laparoscopia y no es lo mismo que tocar con las manos, con lo cual a veces es difícil encontrar las lesiones. Lo que pasa es que esto ya se ha convertido en voy a marcar todas las lesiones que me parezcan malignas para que el cirujano las encuentre. Y si la lesión va para cirugía, realmente da igual marcar todas las lesiones, porque tú no la vas a intentar resecar endoscópicamente. Pero si la lesión va para endoscopia, el tatuaje endoscópico puede molestar muchísimo más de lo que va a aportar. Y una reflexión que os hago es que a veces marcamos lesiones que realmente no hay que marcar, porque te encuentras un tumor en el ciego que coge la válvula iliocecal o que está tocando el apéndice y se lo marcamos al cirujano, el cirujano ya sabe dónde está el ciego del paciente, ya lo va a poder encontrar. No pasa nada, como digo, si es un cáncer. Si es un pólipo lo hablamos ahora, pero si es un cáncer lo puede marcar. Pero claro, estamos marcando recto, que el cirujano ya sabe dónde está el recto. Estamos marcando ángulo hepático, que el ángulo hepático es fácil de encontrar por cirugía. O estamos marcando el ciego. Debemos de pensar que el tatuaje endoscópico además no es un punto que tú pones y que le marca exactamente al cirujano. Una vez que tú lo pinchas, eso difunde por la submucosa y la mancha que ves es difusa, con lo cual marcar un recto, bueno, yo quiero marcárselo al cirujano para que sepa que está a 4 centímetros. Cuando el cirujano se meta allí, no va a haber un puntito exacto a 4 centímetros, va a haber una mancha más o menos en la zona. Y si la idea que tenías es tan exacta como que sea 4 o 6 centímetros, el tatuaje no te va a servir para eso, ¿vale? Entonces, tatuemos lesiones tumorales a ser posible, ahora hablamos de los pólipos, y lesiones que saquemos un beneficio de tatuarlas, que realmente el cirujano va a tener cierta dificultad, porque si es un tumor de 8 centímetros que coge el ángulo hepático o que coge el ciego, que es enorme de grande, que no se puede pasar con el endoscopio, sería muy difícil que el cirujano no lo encontrara. Pero si es un pólipo benigno, aquí la historia cambia muchísimo. Tenemos mucha facilidad para tatuar lesiones que realmente no hace falta tatuarlas. Y como regla general, si la lesión va a ir para resección endoscópica, yo no la tatuaría nunca. ¿Y por qué no la tatuaría? Porque realmente no estamos aportando nada. O sea, sería muy raro que una lesión que tú has visto en el colon, el compañero que le va a hacer la resección, si tú la idea es tatuarla para que la reseque otra persona y te da susto o tiene la duda de que se va a poder encontrar, sería muy raro que ese pólipo no se encontrara. Pero es que realmente, además, los pólipos que nos mandan tatuados para resección endoscópica luego son auténticos monstruos, son pólipos de 3-4 centímetros que cogen media circunferencia. Hombre, ya sería raro que eso no se encontrara. Entonces, como regla general, no tatuéis lesiones benignas nunca. Describirlas lo mejor posible, describirlas dónde están con el endoscopio rectificado y poco más, y poco más. ¿Cuál sería a lo mejor el único escenario de tatuar una lesión benigna? Bueno, pues es un LST no granular, es pequeño, tiene 2 centímetros y tú crees que te vas a perder o que el compañero no lo va a perder, pues a lo mejor se podría poner un tatuaje. Pero en todos los demás casos, las lesiones benignas yo no las tatuaría nunca, porque vas a generar mucho más problema que beneficio real, ¿vale? En caso de que tuviéramos que tatuar una lesión benigna, mi consejo aquí es tatuar en la pared contralateral, al otro lado que está la lesión, y por lo menos a 5 centímetros de la lesión. Y se describe así en el informe para que se sepa. ¿Por qué? Porque el tatuaje difunde por la submucosa. Y pasan dos cosas, que cuando endoscópicamente a ti te parece que una cosa tiene 4 centímetros o que estás tatuando 10 centímetros,
realmente por el factor de magnificación que tiene nuestro endoscopio, estás tatuando mucho más cerca. Entonces a ti te parece que estás tatuando a 10 centímetros y estás tatuando a 3. Y pones el tatuaje y el tatuaje difunde por la submucosa y llega hasta el pólipo. Y ya empezamos a generar los problemas. Entonces, primera norma, si vais a tatuar una lesión benigna, que en general no hay que hacerlo nunca, pero bueno, si hay alguna justificación lógica para hacerlo, tatuamos en la pared contralateral y lejos, como a 5 centímetros, a 10, y lo ponéis en el informe, que ya lo buscará el compañero que vaya a hacer la resección, ¿vale? ¿Por qué hacemos esto? Porque, como os he dicho, la tinta china difunde, y una vez que la lesión va por debajo de la submucosa y pilla el pólipo, tenemos dos problemas serios. Primero, la tinta china o el tatuaje endoscópico estéril, el que sea, induce fibrosis, mucha fibrosis. Y pasamos de una resección que puede ser más o menos fácil o más o menos difícil, dependiendo del pólipo, a una resección difícil siempre. Luego tú eso, si lo tienes que disecar y hables el flan mucoso y te metes por debajo de la lesión, no ves por dónde vas, porque la tinta china marca homogéneamente la mucosa, la submucosa, la capa muscular, y es muy difícil diferenciar dónde está la submucosa y dónde está el músculo. Como además induce fibrosis, te encuentras con el problema doble de que hay fibrosis y que no veis bien el músculo. Y la tasa de perforación en lesiones tatuadas se dispara brutalmente. Con lo cual, no hemos aportado nada porque la lesión ya se iba a encontrar, y además hemos generado una mayor dificultad para la resección y una mayor tasa de complicaciones, sobre todo perforación para el compañero que hace la técnica, con lo cual no debemos tatuar en principio lesiones benignas, a no ser el escenario que hemos visto antes. Pero llegamos al momento del tatuaje. ¿Cómo se debe de hacer? Esto tiene su técnica también, porque es muy importante que tatuemos la submucosa de la lesión, y esto ya difundirá por el músculo y se verá por el lado seroso sin problema. Pero debemos tatuar a ser posible la submucosa, y hay que tener cuidado porque es fácil, sobre todo en el colon, que tiene una pared muy finita, si pincháis con la aguja muy perpendicular, atravesar toda la pared del colon y echar el tatuaje en la cavidad peritoneal. Y eso es un problemazo porque el cirujano, cuando entre luego, va a ver todo manchado de tinta, y no solo no le habéis marcado el sitio de la resección, sino que además le habéis entorpecido el trabajo de la laparoscopia. Entonces, como regla general, para pinchar, ahora os contaré un truco que hay muy bueno para esto, para pinchar la submucosa hay que intentar que la aguja entre en un ángulo como de 30 grados con respecto a la pared del colon, para que cizallemos la submucosa y no perforemos toda la pared del colon y nos metamos en el peritoneo. Intentar retirar un poquito la aguja, que no entre entera, para que solamente esté la puntita y entre la submucosa, e inyectar el tatuaje muy despacio para que veáis que se va haciendo un abono en la submucosa y que no está yendo a cavidad peritoneal el tatuaje. En este sentido, tener en cuenta también que hay agujas de esclerosis de distinto grosor y de distinto largo, que normalmente siempre utilizamos la misma, pero hay agujas que son más largas y que son más cortas. Yo, por ejemplo, para disección utilizo agujas muy cortitas, de 4 milímetros, y a ser posible 25G, que son más finas que la 23G estándar que vais a tener en todas las salas de endoscopia. Entonces, la aguja de esclerosis estándar es una aguja larga y una aguja de 23G, pero hay agujas más cortas que podéis utilizar para los tatuajes para asegurar que el disparo va a su sitio y que no estáis tatuando fuera de la pared del colon, ¿vale? Y otra técnica muy buena es, y es un truco muy fácil, sobre todo al principio si no estáis seguros de que vais a poner el tatuaje bien, es clavar la aguja con las normas que hemos dicho, sobre 30-40 grados con respecto a la pared, pero antes de poner el tatuaje hacéis un abón con suero fisiológico limpio, 1 o 2 centímetros cúbicos. En cuanto veis que se ha hecho el abón y que ya estás en la submucosa, ahí directamente quitas el suero fisiológico y metes el tatuaje, porque así nos aseguramos de que el tatuaje va a su sitio, va a la submucosa, y es muy fácil ponerlo así. Y normalmente, como debéis de hacerlo, es tatuar las dos paredes contralaterales. Es decir, si la lesión la tenéis localizada aquí, tatuáis primero, yo lo hago normalmente, tatúo la pared de enfrente y luego tatúo por detrás de esta lesión, y tatúo los dos lados, porque como os he dicho, como la idea es marcárselo a un cirujano por la laparoscopia, tú quieres tener por lo menos las dos paredes opuestas marcadas para que el cirujano, bien entre por un lado o por otro de la asa intestinal, lo vaya a encontrar fácilmente. Entonces, muy buen truco es este que os digo, hacer un abón de suero fisiológico, 1 o 2 centímetros, veis que el abón se ha hecho la submucosa y ya soltáis el tatuaje. Y así es muy fácil ponerlo bien y no liaros. Cuando tengáis más experiencia, lo que hacéis es tatuar con las normas que os he dicho, meter solo la punta de la aguja o clavarle y luego retirar un poquito, y ver que no vayáis perpendicular a la pared, que vayáis tangenciales, y así echaréis el tatuaje directamente donde lo tenéis que hacer. Y como hemos insistido todo el rato,
lesiones malignas y tatuar distalmente a la lesión. Y esto sería todo básicamente. Tenéis que tener entonces en la cabeza bien claro de qué beneficio le voy a aportar al paciente tatuándolo. O sea, va a ir para resección endoscópica, como regla general no lo voy a tatuar nunca, va a ir para cirugía y el cirujano va a tener o no dificultad para encontrarlo y ahí se pondrá el tatuaje, lo voy a poner distal y voy a tener cuidado con ponerlo donde hay que poner el tatuaje. Y en el caso de lesiones benignas, si de verdad sentís la necesidad imperiosa de tatuarlo, que ya os digo, como regla general no hay que hacerlo, porque vais a inducir fibrosis y vais a hacer que la resección endoscópica sea mucho más difícil y que el riesgo de perforación sea muchísimo más alto, como regla general, si sentís, como os he dicho, la necesidad imperiosa de tatuar estas lesiones, por favor hacerlo lejos, porque cuando a ti te parece que estás lejos, estás cerca. Entonces que te parezca que estás muy lejos y tatuar en la pared de enfrente. Así no vamos a tener problemas para luego resecarla y no encontrarnos estos desastres de lesiones que el tatuaje se ha difundido por la submucosa y ha englobado totalmente la lesión y ahora tú abres el flan mucoso, te metes por debajo y aquello no ves nada, no ves dónde hay que cortar y el paciente acaba con una piecemeal que no era plan inicial y que no hacía falta hacérsela, o peor, perforado sin tenerse que perforar porque hemos convertido una resección endoscópica fácil en una resección endoscópica muy difícil. Y nada más, espero que haya servido de utilidad y que a partir de ahora veamos cada vez menos tatuajes endoscópicos que no hay que hacer, porque precisamente la generación de endoscopistas más jóvenes, que yo creo que a los que les puede interesar este tipo de vídeos, son los que tenemos que ir grabando la idea de que hay que tatuar con lógica y tatuar lesiones que luego no le vayas a producir un problema ni al paciente ni al compañero que va a recibir el pólipo. Y nada más, muchas gracias.